Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon, profesora. Good afternoon. Good afternoon, Ronaldo. Good afternoon, everybody. My name is Jessica. I am English teacher at the Sana School. Welcome to the second class, students. Bienvenidos a la segunda clase de inglés. Bueno, también darles la bienvenida a los que recién están entrando a clases de inglés por primera vez. No se preocupen. Como ya les había indicado a sus compañeros la semana pasada, hoy vamos a reiterar esos temas, pero vamos a profundizar un poquito más y vamos a resolver los ejercicios que tenemos ahí. Pero antes de iniciar, quisiera preguntarles a los que estuvieron la semana pasada, ¿qué recuerdan? ¿Qué tema estábamos hablando? ¿De qué hablábamos la semana pasada? ¿Alguien? Los pronombres, profesora. Pronouns, ya. Yes, hablábamos sobre pronouns, pero ¿qué más? Aparte de los pronouns, porque los pronouns vienen acompañados de ¿qué? Yo, tú, él, ella, nosotros, Claro, nosotros. esos son los pronouns. Yes, of course. Son 7, 8, ¿no? Los pronombres personales. Hay que recordarles a tus compañeros que los pronombres personales nos ayudan para dar inicio con una oración. Por ejemplo, para decir yo, como decía Ronaldo, ¿no? Yo, tú, él, ellos, nosotros, ustedes. Esos son los pronombres personales, porque con ellos das inicio a tu oración para decir, por ejemplo, él juega, ¿no? Ella juega, yo juego, tú juegas, ¿no? Eso, esa palabrita jugar, ¿no? Es un verbo. Recuerden que también hablamos un poquito sobre los verbos, que es muy importante porque va acompañado del pronombre personal para crear nuestras oraciones, ¿sí? Gracias, Ricky, por recordarnos un poquito sobre los pronombres. Recuerden que a ustedes les tocó básicamente un verbo que es muy importante para las clases, que es el verbo to have, que es el verbo tener, ¿sí? Este verbo sigue la formación normal de los demás verbos, es decir, deja de considerarse como un verbo especial y puede aparecerse y siendo un verbo auxiliar. ¿Por qué un verbo auxiliar? Porque este verbo no se utiliza ni en pasado ni en futuro, ojo, como auxiliar, ¿sí? Como verbo normal sí se utiliza en pasado y en futuro y en presente también. Este verbo se utiliza como auxiliar en la formación en tiempos compuestos, lo cual equivale a nuestro castellano haber, ¿sí? Que significa tener o haber. Este verbo se utiliza, el verbo have, se puede usar en los tiempos verbales presente, pasado y futuro, como les decía, en los 3 tiempos, ¿sí? Este verbo, recuerden que el verbo have significa tener o haber, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué los estamos aprendiendo. Bien. En el presente simple, ¿sí? En el presente simple tenemos el verbo have, ¿sí? Como posesión. Mejor dicho, vas a utilizar este have para decir cosas que tú tienes. Por ejemplo, decir, yo tengo un carro rojo, ¿no? I have a red car. Recuerden que yo la semana pasada les decía sobre 2 reglas. Para los que están en tercera persona, el verbo have se convierte y se utiliza como has para referirnos para he, she y it. En este caso, si tú quieres hablar sobre una posesión de ella, de él o de eso, recuerda que vas a decir, por ejemplo, en la imagen, ves a ella y dices, ella tiene un carro rosado. Y la expresión sería así, she has a pink car, ¿sí? She has a pink car. Ella tiene un carro rosado. Mientras que tú, si tú quieres hablar sobre tu posición, dices, I have a red car. Yo tengo un carro rojo, ¿no? Puedes también utilizar cosas de tu pertenencia. Por ejemplo, yo tengo un teléfono, yo tengo una mochila, yo tengo una llave, tengo un cuaderno, ¿sí? Toda posesión, todo lo que tú tienes, puedes utilizar este verbo have porque sirve para posesión. Ahora, el verbo to have o to has también sirve para obligaciones, tener que hacer algo. Por ejemplo, el que vemos en pantalla tiene que estudiar todos los días.
La expresión sonaría así. He has to study every day. ¿No? Él tiene que estudiar todos los días. O, por ejemplo, nosotros, obligaciones que tenemos, como ya somos adultos, es trabajar. Nosotros tenemos que trabajar todos los días. Entonces tú dirías, I have to work every day. Yo tengo que trabajar todos los días. ¿Sí? Entonces, recuerden que have se puede utilizar para posesión y para obligación. Como posesión significa tener y como obligación significa tener que, ¿no? Como él tiene que estudiar, yo tengo que trabajar, ¿sí? Bien, entonces, the next. Como les decía, el verbo to have, acá presten atención, ¿sí? El have se utiliza para los pronombres I, you, we, you y they, ¿sí? Que son verbos en primera persona y en plural, ¿sí? Y segunda persona. Y mientras que tanto, el has o el has to solo se utiliza para los que están en tercera persona singular. She, he y it, ¿sí? Para ello se utiliza has y para estos pronombres se utiliza have. Hasta ahí. ¿Tienen preguntas? ¿Questions? ¿Students? ¿O todo les quedó claro? Very clean. Students, ¿tienen preguntas hasta ahí? Mis, más que todo de los verbos no entiendo, es un poquito. Medali, good afternoon. Bien, Medali. Bien, primero Medali, ¿sabes qué es un verbo? Casi no, mis. Ya, Medali. Te explico. Un verbo es lo que tú acabas de hacer, hablarme. Esa acción que tú haces, hablar, es un verbo. Un verbo es toda acción que tú haces. Desde que te levantas hasta que te duermes, tú haces una actividad. Por ejemplo, cuando te levantas, esa acción, levantarte, es un verbo. Cuando vas al baño y te cepillas los dientes, esa acción de cepillarte es un verbo, te cepillas. Cuando cocinas el desayuno, el almuerzo, la cena, esa es una acción, cocinar. Cuando juegas, ese es un verbo, ¿sí? El verbo cantar, jugar, reír, toditito lo que tú hagas, todo lo que se mueva, lo que tú hagas como persona, es un verbo, ¿sí? La acción que hacemos. Ahora, la acción que estamos viendo ahorita es el verbo have, el verbo tener. Yo tengo, él tiene, ella tiene, ¿sí? Estamos viendo verbos, pero estos verbos en inglés se separan. ¿Por qué? Porque cuando yo en la primera clase les había enseñado los pronombres, quiénes van en tercera persona, quién es primera persona. ¿Estuviste en la primera clase? Miss, no la entendía, o sea, en la primera clase es que a veces los sábados me toca trabajo y a veces cuando uno trabaja no, o sea, no puedes entender bien porque a veces el trabajo... Pero les han compartido el video. ¿No has visto la clase grabada? Una parte vi, señorita, pero me confunde siempre más que todo en la pronunciación, el inglés, es la pronunciación más que todo. Claro, Medali, lo que pasa es que si tú no, como yo les dije a tus compañeros, si ustedes no comprenden el pronoun, ¿sí? El pronombre personal, sí, se les va a ser muy difícil ya más adelante, cuando iniciemos ya las oraciones, hablemos sobre el presente simple, pasado simple, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque la oración es base porque empieza con un pronoun. Y recuerda que los pronouns, pues, sustituye tu nombre, Medali, Analí, Jeremy, Ricky. En vez de yo decirte Medali, te digo tú o te digo ella, ¿sí? Es tu nombre personal. Solo que en el inglés se dice he, she, I, you, we, you, they. Es lo mismo que decir yo, tú, él, ella, él, como decía su compañero Ronaldo. ¿Sí? Esos son los pronombres, solo que los dividimos en tres, primera, segunda y tercera persona. ¿Sí? Bien. Solo para no demorar mucho, porque si me pongo a explicar, ese es un tema aparte. Te recomiendo ver el video de la primera clase. Ya, Miss, gracias. Que el has y el has to se utiliza para he, she, él.
Y ahí al Ya. costado está en español. Es él, ella y esto. Para ellos se utiliza has, mientras que have se va a utilizar para I, you, we y they. Para yo, tú, nosotros, ustedes, ellos, ¿sí? Entonces, Ya, para ellos se utiliza have con B, mientras que has con S se utiliza solo para él, ella y esto, que es he, she y it, ¿ok? sí, Miss. Bien, hasta ahí vamos muy bien. Entonces sigamos explicando oraciones, ¿sí? Con oraciones. Bien, entonces tenemos el have y el has. Ahí los tienen separados. Te dice have lo vas a utilizar con I. Ahí mismo te dice, mira. I, we, you y they. Mientras que has es para he, she, it. Ahora vamos a hablar igualmente, como yo les decía, el have como pertenencia. Yo tengo una motocicleta, por ejemplo. I have a motorcycle, ¿no? O tengo una mascota. O él tiene una mascota, ¿no? He has a pet. Él tiene una mascota. ¿Por qué estamos utilizando has? Porque has te dice que se utiliza con he, she y it, él. You have a son. Tú tienes un hijo, ¿sí? El verbo tener. Tú tienes un hijo. You have a son. Él tiene un enamorado. Ella tiene un enamorado. She. ¿Con qué debo usarlo? ¿Con have o con has? Ahí es la pregunta. De acuerdo a la explicación. Ella tiene un enamorado. ¿Se utiliza con has o con have? Con has. Exacto, Medali. Very good. Con has. She has a boyfriend. She has a boyfriend. Ella tiene un enamorado. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Una vez aprendido el verbo have, ahora vamos a aprender el verbo can't, ¿sí? Que es justamente este verbo de los cuales les va a venir sus ejercicios, ¿sí? El verbo can't significa poder, ¿sí? El verbo poder con cosas que tú puedes. Por ejemplo, yo puedo hablar 2 idiomas. Yo puedo jugar más tarde. Yo puedo, no sé, yo puedo nadar. Yo puedo, no sé, puedo reír toda la tarde, ¿sí? Ese verbo poder, ¿sí? Es un verbo de tipo modal y significa que es un verbo especial. No son como los demás verbos particulares, ¿sí? Los verbos modales necesitan siempre estar acompañados de otro verbo. En el cual se añade en su base sin particular to, ¿no? Es decir, cuando usamos el verbo modal can, siempre tenemos que poner otro verbo más. Por ejemplo, to work, ¿no? Por ejemplo, añadimos work, to work. ¿Por qué? Por ejemplo, tú dices, si tú sabes que can es un verbo y te dice que debe estar acompañado de otro verbo para que pueda tener sentido. ¿Por qué? Porque tú dices, yo puedo trabajar. Ahí hay 2 verbos juntos, can y work. Vayamos con los ejemplos, ¿sí? Para que nos haga un poquito más fácil. Can es el verbo poder, que es un verbo auxiliar modal, ¿no? Que se puede utilizar para 3 cosas. Habilidad, posibilidad y petición. Para esas 3 cosas podemos utilizar el verbo can, que significa poder, ¿sí? Por ejemplo, él puede bailar. He can dance. Él puede bailar. He can dance. Ahora recuerden, los pronoms, el can se utiliza para todititos. Para I, he, she, he, we, they. Para todos se utiliza can't. You can't. Yo puedo. You can't. Tú puedes. He can't. Él puede. She can't. Ella puede. It can't. Eso puede. We can. Nosotros podemos. You can't. Ustedes pueden. They can't. Ellos o ellas pueden. ¿Sí? Entonces, para todos ellos, para los pronoms, el can no hay ningún cambio. Para toditito se utiliza igual. No hay ninguna diferencia, ¿sí? Ahora, vamos a verlas con habilidades, competiciones y posibilidades. Bien, tenemos el verbo como habilidad. Por ejemplo, como les decía, para hablar si es que tú hablas algún idioma. Por ejemplo, I can speak Spanish.
yo puedo hablar español. Por ejemplo, the parrot can fly. El loro puede volar, ¿no? Esa es una habilidad. Habilidad de poder volar, de poder hablar, ¿no? Tenemos como petición, por ejemplo, cuando tú quieres pedir ayuda, por ejemplo, can you help me? ¿Puedes ayudarme? Cuando quieres decir, ¿puedo salir? Can I leave? ¿No? ¿Puedo salir? Can I leave? O cuando quieres decir si puedes trabajar en mi compañía, por ejemplo, can you work in my company? ¿Puedes tú trabajar en mi compañía? ¿No? Y como posibilidad, hablamos, por ejemplo, cuando tú quieres, cuando dices, no, puedo, ¿no? Ella puede ir a una fiesta, she can go a discotheque, es como posibilidad, pero aún no sabe si es sí o no, ¿no? Ella puede ir a una fiesta, o él puede llegar tarde, he can be later, ¿no? Él puede llegar tarde. Entonces, este verbo can, de posibilidad, habilidad y petición, es para pedir cosas, ¿no? Tanto en petición o cuando tú quieres hablar sobre alguna habilidad que tienes o alguna posibilidad cuando tú quieres salir a algún lugar, ¿no? Porque no está de más consultar si es que te van a dar permiso o no te van a dar permiso, ¿no? Cuando dices, yo puedo salir, tal vez es sí, tal vez es no, pero es la pregunta. I can leave, ¿puedo salir? Can I leave? ¿No? Bien, entonces, ahora, este poder, el yo puedo, también lo puedes, cuando tú quieres negar que no puedes hacerlo. Por ejemplo, para decir yo no hablo español, ¿no? Solamente debes agregar not. Fíjense esta palabrita, not. Para tú negar que no puedes hacer algo, ya sea en posibilidad, habilidad o petición, solo debes agregar not. Ejemplo, mientras tú decías, I can speak Spanish, yo puedo hablar español, si tú le agregas después del can not, tú dirías, yo no hablo español, y dirías, I cannot speak Spanish, yo no puedo hablar español. ¿Sí? Y en su forma corta sería can't, pues no, I can't speak Spanish, yo no puedo hablar español. Lo mismo pasa cuando tú, por ejemplo, ella dice, she can't go to the party. Ella puede ir a la fiesta. Y tú dices, ella no puede ir a la fiesta. She cannot go to the party. Ella no puede ir a la fiesta, ¿no? Que en su forma corta sería, she can't go to the party. Ella no puede ir a la fiesta. Hasta ahí, students. Questions. ¿Tienen preguntas sobre el uso del verbo can? Y en su forma negativa, que es can't. Students, question, preguntas. Para pasar al siguiente tema. Profesora, la negatividad no lo entendí bien, profesora. ¿Cómo? ¿Qué dijo? No le escuché muy bien, please, de nuevo. Negativo, todo no entendí bien, profesora. Ya. ¿Qué es lo que no comprendiste sobre el verbo can't? Dime. Palabra 5, no de No te logro entender muy bien. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? A ver, Ronaldo, tú estás hablando, ¿verdad? Sí, profesora. Ya. Para empezar, ¿qué significa can? Esa parte que no entendí bien, profesora. ¿Cómo? No te logro entender mucho. ¿Puedes hablar un poco más despacio y fuerte, por favor? Esa parte es lo que no entendí bien, profesora. Ya, por eso te digo. ¿Qué significa can? ¿No entendiste qué significa? No, profesora. Ya, can significa puedo. ¿Ya?
Es una habilidad, es algo que tú puedes trabajar, tú puedes cantar, tú puedes reír, tú puedes hablar, tú puedes ir de fiesta, tú puedes tomar, tú puedes bailar, puedes caminar, puedes jugar. Eso significa puedo, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien, Ronaldo? Ahora, cuando tú quieres negar y quieres decir yo no juego, yo no puedo bailar, yo no puedo jugar, yo no puedo salir, yo no puedo tomar, yo no puedo, solo agregas not y dices I cannot. I cannot speak, I can go, I can... Lo que quieras negar que no puedes hacer. Básicamente de eso hablé, que yo no puedo y tú no puedes, que significa can y cannot, ¿sí? ¿Qué es lo que no comprendiste de esa parte? Quiero saber eso. O sea, mi actividad es lo que una parte no entendí bien. Ahora con la explicación que me hiciste, entendí, profesora. Ahora sí ya comprendiste. Bien, thank Sí, you. profesora. Bien, recuerden que el verbo can't significa poder, algo que tú puedes hacer. Recuerden eso. Cuando sabes el significado, lo único que haces es conjugar nada más. Yo no puedo o yo puedo jugar, yo puedo cantar, yo puedo reír. Y en su forma negativa, pues yo no puedo cantar, yo no puedo reír, yo no puedo... Simplemente es agregar not a ese verbo can't, ¿sí? Bien, entonces, una vez aprendido este verbo, el verbo can't, y su forma negativa, que es can't, ahora vamos a hablar sobre su pasado. ¿Qué pasa cuando tú quieres decir, cuando tú quieres decir en tiempo pasado, yo no pude, ¿no? Yo no pude trabajar, por ejemplo. Yo no pude ayudarte. Yo no pude cocinar, ¿sí? Cuando tú no pudiste en tiempo pasado. ¿Qué te dice la regla en inglés? Cuando tú quieres hablar de este verbo que es poder en tiempo pasado, se dice could, ¿sí? Could. O como se escribe, cold, ¿sí? Se pronuncia could, se escribe cold. Es el pasado del verbo can't, ¿sí? Que se expresa habilidad y posibilidad en el pasado. Por ejemplo, she could read when she was tour. Por ejemplo, ella podía leer cuando estaba de gira. In the past, Robert couldn't play music. En el pasado, los robots no podían tocar música. De igual manera, como les enseñé, puedo y no puedo, de igual manera, could y couldn't, ¿no? En su pasado también. No podía y podía, tiempo pasado. ¿Sí? Para expresar se usa lo posible, lo probable, ¿no? He could be at home, por ejemplo. Él no podía estar en casa, ¿no? Podía estar en casa, o para expresar una habilidad natural o aprendida que tuvo en el pasado. Por ejemplo, she could run very fast when she was a girl. Por ejemplo, ella podía correr muy rápido cuando ella era aún una niña. También lo podemos utilizar para pedir permisos en frases interrogativas y queda de una forma más adecuada utilizando el verbo can, ¿no? Could you help me, please? ¿Puedes tú ayudarme, por favor? ¿No? Could you help me, please? Entonces, este could y couldn't es el pasado del verbo can't, nada más, para hablar en tiempo pasado, ¿sí? Por ejemplo, tenemos I could read. Yo podía leer. You could read. Tú podías leer. He could read. Él podía leer. She could read. Ella podía correr. Podía leer, ¿no? It could read. Eso o aquello. Podía leer. We could read. Nosotros podíamos leer. ¿Sí? You could read. Ustedes o ellos podían leer. En su forma negativa es could not o couldn't, ¿no? I couldn't read. Yo no podía leer, tú no podías leer, él no podía leer. Y en su forma interrogativa, solo escribes could adelante, luego el pronoun y luego el verbo, ¿no? Y dices, could I read? Yo podía leer. Could you read? Tú podías leer, ¿no? Could she read? Ella podía leer, ¿no? O could it read? Eso o aquello podía leer. O could we read? Nosotros podíamos leer. O could you read? Ustedes podían leer. Could they read? Ellos o ellas podían leer, ¿no? En forma de pregunta. Muy bien. Dígame, ¿hasta ahí entendieron el pasado del verbo can, que es could y couldn't, o aún tienen dudas sobre este verbo?
Una profesora, sí entendí. Sí, ¿verdad? Este es el pasado del verbo can't, ojo, para hablar en tiempo pasado. Bien, entonces, una vez aprendido esto, viene nuestra práctica, ¿sí? Viene nuestra primera práctica. Bien, nuestra práctica nos dice, te dice, read the sentence and choose the correct answer. Te dice, lee la oración y escoge la respuesta correcta. Vamos ahí. Primero, dos tips. Uno, si tu oración está en pasado, significa que tu respuesta debe ser bien could o couldn't, ¿sí? Si tu oración está en tiempo presente, la respuesta es el verbo can o cannot, ¿sí? Bien, empecemos con la primera oración. Te dice, she screamed a lot but not very. Her voices. Ustedes, a ver, para los que han estado marcando, ¿qué es lo que han marcado? Could o can't o couldn't o can't. ¿Qué alternativa han marcado en la primera oración? La C, profesora, cool. Could, podía, tiempo pasado. La C, profesora. A, B, C o D. La C, profesora. La C, couldn't. Sí, profesora. Por ahí escuché la A. La B, La B, Miss. Miss. Por ahí escucho la B, puede. La B, Miss. A ver, dígame por qué, a ver, para quien me dijo la A, ¿por qué la A? La que me dijo la B, ¿por qué la B? Y que me dijo la C, ¿por qué la C? ¿Por qué escogieron esa alternativa? Ya, la oración dice así, como yo les dije, primero tenemos que identificar si la oración está en pasado. ¿La oración está en presente o está en pasado? En pasado, profesora. Muy bien, Ronaldo, está en pasado. Por ende, la respuesta no puede ser ni la B ni la D, ¿sí? Debe ser bien la A o bien la C. Ahora vayamos a lo que dice la oración. Te dice, she screamed a lot but nobody. Te dice, ella gritaba mucho, pero nadie podía, ¿no? Nadie podía escuchar su voz. Entonces, si nadie podía, la respuesta es la A o la C. La C, profesora. La C es nadie no podía y la A es podía. La A. ¿Cuál suena La, mejor? Miss. ¿Cuál suena mejor? La. ¿Nadie podía La, escuchar Miss. su voz o nadie no podía escuchar su voz? ¿Cuál suena mejor? Nadie podía. La. La A, very good. The correct answer is letter A, ¿sí? Y nadie podía escuchar su voz. Cuando tiene esta NT significa no, no podía, ¿sí? O no puede. Este can con esta NT significa no, no puede. No podía, no puede, ¿sí? Ojo con eso. Sin la NT significa podía o puede. Bien, sigamos analizando la segunda oración. La segunda oración dice, you are 70 years old. You enter the club at these years. Te dice, esta oración para empezar, presente o pasado. Presente, Miss. Very good. Está en presente, Annalise. Presente. Muy bien, Robert.
Annalise, ¿me puedes dar tu apellido, por favor? Analisa, ¿tu apellido es López? Mi nombre es Anilsa, Miss. Por eso es que no la entendía. Anilsa. Sí, mi apellido es López. Anilsa López. Ok. Sorry. Sino que voy a apuntar. Recuerden que se le está apuntando a los alumnos que interactúan conmigo. Recuerden que tienen puntos extras por participar, ¿sí? Anilsa López y también estuvo Ricky. Ricky, ¿tu apellido? Santos Martínez. San Martínez. Santos Martínez. Santos Martínez. Ya. Bien. Bien, entonces la primera oración está en presente. Bien, entonces, ¿qué debo marcar? Por ende, la C y la D es imposible. Solo debe estar la A o la B. ¿Qué debo marcar? Te dice, tú tienes 17 años. Tú no puedes entrar a este club con esta edad. ¿Qué debo marcar? ¿La A o la B? La B, profesora. La B, very good. Can't. Tú no puedes entrar a este club con esta edad, ¿sí? La B, Miss. Letter B. Muy bien, very good. Muy bien, sigamos. The next. Number 3, te dice, my mother played the guitar very well when she was young. Acá te está hablando en presente o en pasado. Primero analicemos la oración. Pasado. Pasado, very good, Robert. Robert, tu apellido es Obregon, ¿verdad? Right? Sí. Yeah, thank you. Muy bien, Robert. Dime, si está en pasado, es más que obvio que ni la B ni la D son. No, si está en pasado, no es ni la A ni la C. Debe ser bien la B o la D. ¿Cuál has marcado? ¿Qué marcaste? ¿Podía o no podía? La B. Letter B, podía. Very good. ¿Qué dice la oración? Te dice, mi mamá podía tocar la guitarra cuando ella era muy joven, tiempo pasado, ¿verdad? Thank you, Robert. Bien, sigamos. Sigamos. Number 4. La oración número 4 nos dice, she understand 5 language and speak 3 language. Para empezar, la oración, ¿presente, pasado? Presente. Muy bien, Presente. Robert. Está en presente. Por ende, ¿cuál han marcado ustedes? ¿A, B, C o D? B. La B, letter B. Very good, Robert. Ella puede, ¿no? She can understand 5 language. Ella puede entender 5 idiomas and puede hablar 3 idiomas. She can understand 5 language and can speak 3 language, ¿sí? El verbo de habilidad, can. Number 5. Número 5. I play tennis now. I have got a terrible headache. La oración para empezar, ¿presente o pasado? Presente, Miss. Very good. Presente. Ya me cansé. Presente. Presente, Miss. Ya. Ahora, ¿qué marcaron? ¿La B o la C? La C, Miss. Lucero, ¿cuál es tu apellido? Dígame, Miss. Lucero, ¿tu apellido? Chiroque. Ya, thank you. Lucero, tú me indicas que marcaste la C, right? Sí, Miss. Very good. La respuesta correcta es la C. Tú dices, yo no puedo jugar tenis ahora. ¿Por qué? Porque tengo un dolor de cabeza, ¿no? Tengo un dolor de cabeza horrible. Entonces no puede. I can't play tennis now. I have got a terrible headache, ¿no? Muy bien.
Para los que resolvieron sus ejercicios, para los que ya lo han resuelto, pueden ahí comparar, pueden corregir. Si lo han hecho muy bien, perfecto. Para los que no lo han hecho aún, pueden tomarle captura, pueden copiarlo antes de pasar a nuestro siguiente ejercicio, ¿sí? Tienen un minuto, please, para que puedan tomarle captura, puedan copiarlo, puedan marcar. ¿Sí? Y bueno, consultarles. ¿Todos copiaron? ¿Yes? Para pasar ya. Bien, ahora sí, pasamos a nuestro siguiente y último ejercicio. Bien. Bien, ¿qué nos dice acá? Acá ya no vamos a marcar, sino vamos a escribir. Te dice, complete the sentence with the correct form of can or could. Te dice, escribe las oraciones, completa estas oraciones con las palabras can o could. ¿Sí? Ahí está. Bien. Analicemos la primera oración. Recuerde que can, presente, could, pasado. ¿Sí? Empecemos. Tenemos I go to the party last night because I was sick. ¿La oración está en presente o en pasado? Pasado. Presente o pasado. 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 Les voy a dar un tip, ¿sí? Cuando ustedes ven este last night, significa que te habla de la noche pasada, ¿sí? Te está hablando del pasado, last night. Este last significa pasado. Te está diciendo, yo no podía ir a la fiesta la noche pasada porque yo estaba enfermo. ¿Cómo se dice no podía? Couldn't. Couldn't, very good. Couldn't. Voy a ponerle un momentito. Voy a poner el PPT en modo editable para poderlo escribir, porque si lo escribo con el lápiz no lo van a entender. ¿Sí? The correct answer is couldn't. ¿Sí? Couldn't. Ahí está. Yo no podía, tiempo pasado, yo no podía ir a la fiesta la noche pasada porque estaba enfermo. I was sick. Bien. The next. La segunda oración dice, Noel cook Italian food. Yes, he. Esta oración, bueno, esta pregunta, ¿está en presente, pasado? Presente. Very good, presente. ¿No? La pregunta es, Presente. Noel, ¿puede cocinar comida italiana? ¿No? Y la respuesta es sí, él puede, ¿no? Sí, puede. Sí, él puede. Yes, he can't. Yes, he can. Él puede. Sí, él sí puede. Bien, the next. Te dice, my sister swam last year, but now she... Para empezar, antes de la coma, ¿esa primera oración está en pasado o en presente? Pasado. Pasado. Very good. Pasado. Te dice, mi hermana no podía nadar el año pasado. Entonces, ¿qué debo poner? ¿Debo poner? Couldn't. Couldn't. Very good, Robert. Couldn't. Mi hermana no podía nadar el año pasado, pero ahora sí puede. ¿Qué debo poner? Can. Can. Ahí está. Can. Pero ahora, el now, esto significa presente, ¿sí? El now significa presente, tiempo presente. Por ahora ella puede. Bien, sigamos. The next. Dice, they go shopping yesterday because the store was closed. Oración, presente o pasado. 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 La oración está Pasado, mi pasado. pasado.
Very good, Robert. ¿Por qué? Porque te dice yesterday. Yesterday significa ayer. Te dice, ellos fueron de compras ayer porque la tienda estuvo cerrada. No. Ellos no fueron de compras ayer porque la tienda estuvo cerrada. La respuesta es, ¿cuál será? Can, could, couldn't. Couldn't. Ellos no podían ir de compras ayer porque la tienda estuvo cerrada. Couldn't. Bien, sigamos. You read when you were 4 years old. Yes, I. Esta pregunta, ¿está en pasado o en presente? Pasado. Pasado. Very good, Robert. Pasado, muy pasado. Pasado, porque te está diciendo, tú leías cuando tú tenías 4 años de edad. ¿Tú podías leer cuando tenías 4 años de edad? No. Más que suficiente. Por favor, ayúdame. La pregunta entonces, ¿qué debo poner acá? Could. Very good, Robert. Could. Could. Could, ¿no? La pregunta es, ¿podías tú leer? ¿Podías tú leer cuando tenías 4 años de edad? Y la respuesta dice, yes, I. ¿Qué ponen ahí? I can o I could. I could. Cool, very good, porque te está preguntando algo del pasado. Te dice, ¿tú podías leer cuando tenías 4 años de edad? Sí, yo sí podía, ¿no? Porque estás hablando de esa época. Sí, yo sí podía. I could. Bien. The next. Number 6. Te dice, Ellie ride a bicycle. She rides into school every day. Identifiquen la oración. Presente. 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 Presente, Miss. Presente, Miss. María nos dice que es presente, right, María? Sí, Miss. ¿Tu apellido es Ruiz? Sí, Ruiz Juárez. Ya. Oye, buena suerte. Mucho cuidado. Bien. Si la oración está en presente, María, ¿qué debo utilizar? ¿Can o could? Could. ¿Quién? Sí, por supuesto. Cool. Cool. ¿Qué utilizo? ¿Can o could, María? Could. Si me estás diciendo que la oración es en presente, recuerda que en Ajá. presente. ¿Quién es Miss? ¿Quién? Sí, cuando está en presente, la oración debe ser con can. Ellie can ride a bicycle, te dice. Ellie puede manejar bicicleta. She rides into school every day. Ella maneja a su colegio todos los días, ¿sí? Bien, sigamos. The next. Number 7. I'm very tired, so I go out to the park to play. Yo estoy muy cansado, así que yo, la oración, ¿está en presente o pasado? Presente. Está presente. Presente, pero te está diciendo que está muy cansado, significa que no puede. ¿Qué debo utilizar ahí? Can't. 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 Acá le agregamos la T, ¿sí? Puede ser can't o cannot también, ¿no? En su forma corta o forma larga. Can't. Yo estoy muy cansado, así que yo no iré al parque a jugar, ¿sí? Number 8. Number 8. Tenemos, you see the moon last night. No, I. Esta es una pregunta. Sí, es una pregunta. Pero esta pregunta, ¿está en pasado o en futuro? ¿Qué diga, pasado? En pasado. Pasado, Miss. Pasado. ¿Seguras? ¿Seguras?
Muy bien, pasado. ¿Cómo lo identificamos? Porque dice last night, ¿sí? ¿Y qué pongo? ¿Could o couldn't? Golden. Golden. Cool. Cool, solo cool. Recuerden que es pregunta, ¿sí? ¿Podías tú ver la luna, sí? ¿Podías ver tú la luna la noche pasada? ¿Podías tú ver la luna la noche pasada? No hay, acá sí. Acá sí negamos. No, yo no podía. I couldn't, ¿sí? Could you see the moon last night? No, I couldn't. No, no podía. Bien, sigamos. The next. Number 9. When I talked you about the company report. Esta es una pregunta. ¿Presente o pasado? En presente. Evelyn Ramírez. Si la oración está en presente, ¿qué debo poner? ¿Can o could? Can. Can. When can't, ¿no? La respuesta es así. When can't I told you about your company report? ¿Cuándo tú puedes hablarme acerca de tu reporte de compañía? ¿Sí? Bien, very good. Next. Number 10. Most dinosaurs walking on a land, but some fly on over a swim. Te dice, los dinosaurios, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que los dinosaurios caminaron sobre la tierra? But some fly over a swing. Algunos caminaban y algunos volaban y podían nadar. Entonces, ¿qué debo poner ahí? Para empezar, ¿esta oración presente o pasado? Pasado. Pasado. Pasado, porque te está hablando de los dinosaurios, no tiempo pasado. Te dicen que algunos dinosaurios caminaban, algunos podían volar, ¿sí? Aquí está, but some fly. Entonces, si te dice que podían, ¿qué debo poner? ¿Could o couldn't? Golden. Could. Golden. Could. Solo could, podía. Si pongo couldn't, diría no podían volar, ¿sí? Pero recuerden que para esa época había dinosaurios como si es que han leído los que vuelan, los que nadan, los que caminan, ¿sí? Entonces acá te dice, algunos dinosaurios caminaban, otros podían volar y otros nadaban. Eso es lo que dice la oración, ¿sí? Bien, number 11. Te dice, excuse me, I heard you right now. The music is too loud. Presente, pasado. Presente. Presente. ¿Qué debo poner? ¿Can o could? Can't. Can. Kings. La pronunciación es como el muñeco Ken, ¿sí? Ken de Barbie. Así, Ken, ¿sí? Excuse me, I can't hear you right now. Disculpa, yo puedo escucharte ahora. Tu música está muy alto, ¿sí? Sigamos, number 12. I drive a drunk when I was only 16 years old. Presente, pasado. Pasado. Pasado, Miss. Pasado, mi. Si está en pasado, ¿qué debo poner? ¿Can o could? Could. Cool. Ya. Pero la oración dice así. Mira, si tú dices yo podía, no dices yo podía manejar un truck, es un tractor, ¿sí? O un camión, truck. Yo podía manejar un tractor o era yo no podía. A ver, depende de ustedes, ¿eh? Miren, yo podía manejar un tractor cuando yo tan solo tenía 16 años de edad.
¿Podía o no podía manejar para esa edad? No podía manejar. No podía, Miss. No podía. Very good. Entonces es couldn't. ¿Sí? Yo no podía manejar un camión cuando yo tan solo tenía 16 años de edad. Tal vez ahora sí ya pueden, ¿no? Bien, ahora sí, esto lo voy a poner en modo grande para que ustedes puedan visualizar cómo quedan las oraciones. Bien, con esta práctica ustedes habrán podido comprender el uso del verbo can't y could, ¿sí? Es realmente sencillo este verbo, ¿no? Es un verbo modal que es para petición, para habilidad y para posibilidad, ¿sí? Tanto en el presente como en el pasado, ¿sí? Entonces, estos son los verbos y este es el ejercicio que ustedes tenían que hacer en su práctica. Si algunos lo han hecho o no lo han hecho, están a tiempo de poder corregir o poder llenarlo ahora, ¿sí? Pero por ahora ha sido todo por hoy conmigo. Ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Sí, ha sido todo por hoy conmigo. Ya nos estaremos viendo. Que tengan un bonito fin de semana, ¿sí? Bye, bye. See you. Gracias, Miss. Bye.